El aire en la pista de tartán olía a ozono quemado y sudor de ambición. No era un olor limpio, era el hedor de los sueños rotos, de la presión que te aplasta los pulmones justo antes de la agonía. 120.000 almas gritaban en el monumental estadio, pero el sonido era un murmullo distante, amortiguado por el rugido sordo que solo existía dentro de su cabeza. Estaba allí, en el carril interior, bajo las luces frías que no perdonan, sabiendo que cada mirada europea y americana la juzgaba. No veían a una competidora, veían una estadística, una invitada exótica que pronto cedería ante el ritmo dictado por la realeza del deporte. Sus músculos gritaban por el esfuerzo acumulado de años de carencia, pero su rostro era de piedra. La campana de la última vuelta acababa de sonar, un golpe metálico brutal que sentenció la carrera, y la pregunta se cernía sobre ella como el granizo. ¿Cómo se corre cuando la única comida caliente que tienes es el orgullo de un país entero? Miren a la de su izquierda, la alemana, una máquina de precisión, patrocinada por 3 multinacionales de nutrición deportiva y equipada con tecnología de la NASA. Miren a la de su derecha, la estadounidense, nacida en la cumbre del privilegio atlético, con un equipo médico que vale más que toda la Federación Mexicana. Y luego estaba ella, la que cruzó la frontera mental con solo un boleto de avión, 2 pares de zapatillas gastadas y la memoria punzante del plato vacío de su madre. La élite mundial sabía cómo correr. Ella, sin embargo, sabía cómo sobrevivir, cómo exprimir cada gramo de fuerza de donde no había nada. Lo que estábamos presenciando no era una competencia deportiva medida en segundos, era una declaración geopolítica sobre quién tiene derecho a ganar. Sus rivales estaban corriendo por récords y bonificaciones millonarias. Ella corría por dignidad. En ese instante exacto, mientras los líderes empezaban a hacer el cambio de ritmo definitivo, su cuerpo era el campo de batalla de 2 mundos irreconciliables. El narrador de la televisión europea ya había escrito el guión final del evento. Las 2 favoritas abrirían brecha en los últimos 400 metros y la intrusa, la sorpresa mexicana de piernas flacas, se desvanecería al caer el ácido láctico. Era predecible, siempre lo había sido. Pero el hambre, cuando se convierte en motor de combustible, no respeta la lógica ni las casas de apuestas. En lugar de ceder al colapso, en lugar de implosionar bajo la tortura que quemaba sus piernas, ella hizo lo impensable. Sacó de lo más profundo de su ser esa rabia histórica que el sistema le había enseñado y la convirtió en un sprint devastador. Fue un motor que nadie en ese estadio, ni sus entrenadores con sus cronómetros de titanio, pudo haber anticipado. Faltaban apenas 200 metros para la meta. El rostro de la favorita alemana se torció por primera vez, no por el dolor físico, sino por el shock de ver que la mexicana no solo no estaba muriendo, sino que estaba acelerando. ¿Qué sucede? ¿Qué terrible fuerza se libera cuando el espíritu que corre no tiene nada que perder, sino todo que demostrarle a un mundo que juró que jamás triunfaría? El escenario era un altar de ébano y tecnología, bañado por la luz blanca y dura de los reflectores que convertían el aire en una niebla pesada de ansiedad. Esta no era una pista cualquiera, era la duela sagrada donde se definen los dioses modernos del atletismo. El hedor a caucho quemado, mezclado con el perfume caro y la arrogancia silenciosa de los competidores, flotaba en el ambiente. El silencio, un elemento tan pesado como el oro que se disputaba, se cernía sobre el estadio lleno. 1 millón de miradas en el mundo esperando la confirmación de la jerarquía global. Era una atmósfera de juicio implacable, donde cada músculo, cada microsegundo, era auditado por cámaras de altísima definición.
Para la élite era un chequeo de rutina. Para ella era el patíbulo, y solo había una forma de bajar, corriendo a través de la historia. El evento, la prueba cumbre de resistencia, no era una simple carrera de fondo, sino un duelo psicológico de eliminación, una declaración de poderío geopolítico disfrazada de deporte. Este podio en particular, dominado históricamente por los gigantes del hemisferio norte y las máquinas de África Oriental, estaba reservado. Los medios ya habían escrito sus titulares, las bolsas de apuestas tenían la quiniela cerrada, la victoria era un asunto interno entre los que contaban con infraestructura y patrocinio de Estado. La presencia de la mexicana era, a ojos de todos, una cuota de exotismo, una corredora valiente que, si tenía suerte, no estorbaría demasiado en el ritmo de los verdaderos contendientes. Su sola existencia en la línea de salida era una anomalía estadística que el mundo estaba listo para ignorar en el disparo inicial. Los rivales se movían con la calma pulcra y calculada de los depredadores que saben que su presa no tiene escapatoria. Estaban enfundados en uniformes aerodinámicos, diseñados en laboratorios con presupuestos mayores al PIB de un país pequeño, calzando zapatillas prototipo que prometían retar la gravedad. Eran la encarnación de la perfección biomecánica, cuerpos cincelados por nutriólogos, psicólogos y entrenadores de renombre. Eran figuras intocables, modelos de portada que representaban el pináculo del privilegio deportivo. Ellos no corrían, flotaban, proyectando una seguridad que rayaba en el desdén. Al lado de estos Goliaths de 1900, músculo y marca, la silueta solitaria de la mexicana parecía diminuta, casi difuminada por el brillo excesivo de la competencia. Y luego estaba ella, sin cámaras dedicadas a su rostro, sin una comitiva de fisioterapeutas detrás de la barrera de calentamiento, su nombre apenas articulado correctamente por el locutor. Vestía una camiseta que ya había conocido el sudor de innumerables kilómetros, sin el corte láser ni la tecnología de compresión de sus oponentes. Su piel, curtida por el sol y el esfuerzo, contrastaba violentamente con la palidez impoluta de los europeos. Lo único que no mostraba cansancio, ni pobreza, ni anonimato, eran sus ojos. Eran faros de carbón encendido que no miraban a las cámaras, sino hacia adelante, enfocados en un punto más allá del horizonte, un lugar donde el dolor físico se desvanece y solo queda la convicción. Ella no había venido a competir, había venido a reclamar. Su motor no era el plan de entrenamiento sofisticado de un entrenador europeo ni la dieta milimétrica de un dietista deportivo. Ella era la absoluta antítesis del sistema. Venía de las alturas implacables de un pueblo donde correr no era un deporte, sino una necesidad vital. Sus pulmones habían sido forjados no en cámaras hiperbáricas, sino en la lucha diaria contra la altura y la escasez. Sus piernas no estaban acostumbradas a la amortiguación perfecta del tartán. Conocían el ritmo desigual de la tierra, la piedra suelta, el ascenso interminable. Su verdadera pista de entrenamiento era el camino entre el hogar y la supervivencia, donde cada paso debía ser firme para poder asegurar el siguiente día. Ella corría, literalmente, con el hambre. El peso que llevaba sobre sus hombros era mucho más pesado que el de cualquier rival. No era la presión de un patrocinador multimillonario o la expectativa de un comité olímpico. Era el peso invisible de una nación entera que anhela un triunfo puro, un momento de redención donde el ingenio supere al capital. Era la esperanza silenciosa de millones de mexicanos que se veían reflejados en su lucha austera, en su uniforme desgastado. Ella no solo representaba un país, representaba una promesa, la de que no se necesita haber nacido en cuna de oro para tener derecho a la gloria. Cada brazada, cada jadeo, era un desafío a la narrativa global que había dictaminado desde hace mucho tiempo
que su destino era el segundo plano. Mientras la voz del anunciador se desvanecía y el estadio se hundía en el silencio, cargado, la mexicana se inclinó sobre sus rodillas, sin persignarse ni hacer ningún ritual ostentoso. Se tocó los tenis, desgastados, casi irreconocibles en comparación con las naves espaciales que calzaban sus rivales. Era un contacto íntimo, un pacto final con el único equipo en el que verdaderamente confiaba. Al levantarse, su mirada recorrió a las favoritas, deteniéndose apenas en el brillo glacial de sus ojos. No había odio, solo una comprensión profunda. Ellas corrían por la victoria. Ella corría por la vida que merecía. El cañón de la pistola de salida relució. Era ahora o nunca. El mundo estaba por presenciar el terrible poder del que no tiene nada que perder. El silencio era antinatural, pesado, como el plomo caliente que precede a la tormenta. Escuchábamos nuestras propias respiraciones, superficiales y agitadas, pero ella percibía otra cosa, el olor metálico del ozono, la tierra húmeda bajo sus spikes y más profundamente el hedor persistente de la duda. La tensión era un hilo tan fino que amenazaba con romperse. A su izquierda, la campeona alemana ajustó su banda, un movimiento estudiado, casi aburrido. A su derecha, la holandesa no la miró, enfocada en un punto lejano, ignorando la presencia de la mexicana. En ese microcosmos de 100 metros, la élite ya había decidido quién ganaría y su nombre no estaba en la lista. Ella sintió ese juicio en sus huesos. Un segundo más y la inacción se convertiría en acción violenta. El mundo se detuvo, esperando el estruendo que liberaría a las fieras. Los flashes de las cámaras explotaban sobre los uniformes de patrocinadores multimillonarios, sobre las fibras de carbono que cubrían a sus rivales, verdaderas máquinas genéticas diseñadas para la pista. Pero cuando los ojos de una de las favoritas, la rubia británica, se deslizaron sobre la mexicana, fue un corte frío. No fue desprecio abierto, sino peor, indiferencia absoluta. Era la mirada que se le da a un obstáculo menor, a una corredora que completará el número, pero que jamás pondrá en peligro la supremacía blanca y europea que dominaba ese carril. Ella era el recordatorio visual de la distancia entre el primer mundo y las periferias. Una intrusa que apenas merecía estar en el mismo encuadre. Se arrodilló, tocó la pista y sintió la aspereza, recordando que ella no estaba corriendo en un laboratorio, sino sobre el barro ancestral de su origen. Y entonces sucedió. En el borde de su audición, justo cuando el árbitro gritó «¡Listos!», escuchó un murmullo, burlón proveniente del carril 4. La alemana, inclinada en posición, se dirigió a la holandesa sin bajar la voz lo suficiente. «¡Mírala! Parece que acaba de salir de vender tamales». La frase no estaba destinada a ser un grito, sino un chiste interno, un comentario cruel sobre su complexión más robusta y su origen humilde, sobre la ausencia de la delgadez esquelética que la élite idolatraba. El insulto, crudo y clasista, golpeó a la mexicana no como una bala, sino como el recuerdo punzante de todas las veces que la necesidad la había obligado a inclinarse. Se encendió algo en su pecho, una furia antigua que había estado latente, alimentada por el maíz y el sol amargo de su tierra. En ese instante, el miedo a fallar se evaporó. Solo quedaba el inmenso deseo de hacerles tragar cada sílaba. Aquella risa sofocada, casi imperceptible para el público, resonó en sus oídos como el juicio de toda una nación marginada. No la habían insultado a ella, habían insultado a la madre que le cosió el uniforme con retazos, al padre que trabajó doble turno en el campo, a cada niño que creció sabiendo que el mundo estaba en su contra. De repente, la carrera dejó de ser una lucha personal por la supervivencia y se transformó en un acto de guerra cultural. Las lágrimas se estrellaron contra su voluntad, pero no eran de tristeza, sino de rabia condensada. Sus músculos se tensaron, no por el pánico, sino por el recuerdo vívido del sabor del agua con sal, el único alimento que a veces tenía antes de entrenar. Si parecía que acababa de vender tamales, era porque entendía el verdadero valor de cada esfuerzo. Y si su cuerpo era robusto, era porque estaba construido para soportar el hambre y la élite. Ella
apretó las encías. La sangre subió a sus sienes. Por un instante fugaz, deseó que la carrera no terminara en un reloj, sino en una confrontación física, una lucha donde el pedigrí y los patrocinios no significaran nada contra la pura voluntad de sobrevivir. Levantó la vista por última vez, no hacia el frente, sino hacia el cielo invernal, buscando una respuesta, una bendición silenciosa. Lo que encontró fue la fría indiferencia del destino. La última palabra del árbitro, el eco del set, se disolvió en el aire. Todo lo que importaba era el pequeño espacio entre su cuerpo y el suelo, entre el presente y la liberación. La mente se vació de estrategia, de pánico. Solo quedó el núcleo duro de la intención, correr hasta el colapso. ¡Bang! El tiro de salida no fue un sonido, fue una explosión de ira reprimida. Y en ese instante, la mexicana que solo vendía tamales despegó del bloque, determinada a destruir el orden mundial. La noticia de que no era favorita, sino un relleno exótico, no la deprimió, la encendió. Ella había escuchado la risa de los comentaristas europeos, el eco del escepticismo en los ojos de los patrocinadores. Cada artículo que destacaba su pobreza y su humilde trabajo como vendedora de tamales se convirtió en carbón para la caldera. La élite no entendía que el hambre no es una debilidad cuando ya has pasado toda tu vida con ella. El dolor de rodillas es menor que el dolor de ver a tu madre preocupada por el alquiler. El mundo le había dado una razón para correr, pero la élite le había dado una razón para destruir. Su madurez no fue atlética, fue una aceptación feroz de su destino, entendiendo que solo la violencia física de su esfuerzo podría anular el prejuicio social que la acosaba. El plan de preparación fue brutal. Aislamiento total en las alturas, donde el aire es delgado y el silencio es un castigo. Ella abandonó la comodidad relativa de su casa, dejando atrás la olla de vapor de los tamales para abrazar el frío cortante del amanecer en la sierra. Su pista de entrenamiento no tenía carriles perfectamente marcados. Era tierra áspera y piedras sueltas, un reflejo de su vida. El entrenador, un hombre curtido que entendía que el cuerpo mexicano es resiliente por obligación, no por elección, le impuso un régimen diseñado para romper el espíritu de cualquier atleta de élite mimado. Pero ella, ya rota por la vida, solo encontró una extraña paz en el agotamiento extremo que la acercaba a su propósito. El sacrificio de la dieta era casi imposible de sostener. Mientras sus competidoras importaban suplementos y dietistas personales, ella corría con la memoria del hambre. Las calorías eran escasas, lo justo para mantenerse en pie. La sensación de vacío en el estómago se convirtió en una constante, un recordatorio físico de lo que estaba luchando por dejar atrás. Sus músculos gritaban en cada repetición, pero la voz mental que la impulsaba no era la del entrenador. Era el eco de las deudas y la esperanza de una vida mejor para su familia. Ella no estaba entrenando para ganar, estaba entrenando para sobrevivir en un carril más rápido. Cada gota de sudor era una purga de la duda. Cada amanecer, un pacto renovado con la fatiga que la acercaba al límite humano. El entrenador había descartado la idea de competir directamente en velocidad pura contra las locomotoras europeas y africanas. Esa era la trampa de la élite. No vamos a ganar la carrera con los pies, sino con la cabeza, le había dicho. La estrategia era simple en su ejecución, pero devastadora en su impacto psicológico. Un ritmo suicida en la mitad de la carrera, una aceleración que rompería la línea de comodidad de las favoritas, obligándolas a tomar una decisión dolorosa, seguir a la mexicana y quemarse, o dejarla ir y rezar para que se derrumbara. El plan era convertir la resistencia en un arma de pánico, usar la desesperación como su mejor tiempo de vuelta y la burla del mundo como combustible. Practicaron ese golpe de martillo hasta el agotamiento. No importaba la primera mitad de la carrera, esa era solo el calentamiento, el preámbulo. El punto clave, el giro de la navaja, ocurriría exactamente entre el kilómetro 7 y 8, el punto donde el ácido láctico
Comienza a susurrar traición y la voluntad de los líderes. Empieza a flaquear. En ese punto, cuando el cerebro de las favoritas esperara un respiro o una caída, la mexicana debía desatar una ráfaga. No una ráfaga sostenible, sino una brutal, diseñada para enviar el mensaje claro: si quieren ganar, tendrán que matarme hoy, aquí y ahora. Era una apuesta total, un todo o nada que honraba la valentía intrínseca del pueblo que representaba con sus tenis desgastados. Mientras corría, su mente se llenaba de visualizaciones agresivas. No imaginaba la meta, ni la medalla. Solo imaginaba el rostro de pánico de la favorita mundial cuando viera a la vendedora de tamales pasarla. Repitió la carrera en su cabeza 1000 veces, sintiendo el aliento de las rivales en su cuello, anticipando cada movimiento, cada grito del público. Aprendió a apagar el ruido de las expectativas, la presión de la nación, la necesidad financiera, el peso de ser la esperanza de los invisibles. Todo se encapsuló en un único, frío propósito. El dolor físico era la única prueba tangible de que estaba viva y cerca de su objetivo, un mantra silencioso que la mantenía enfocada en la destrucción sistemática del orden preestablecido. El costo de este enfoque fue una soledad abrumadora. Las llamadas telefónicas eran breves, el contacto familiar casi nulo. Ella se había convertido en una máquina diseñada para un solo propósito. Los lujos de la juventud o las distracciones sociales eran veneno. Su vida era una ecuación simple: correr, comer, lo mínimo, dormir, repetir. En las noches frías, el único sonido era el viento y el latido amplificado de su propio corazón, un tambor que marcaba el tiempo hacia el juicio final. Sabía que la diferencia entre la medalla y el olvido era una fracción de segundo de disciplina, una pulgada de voluntad que sus rivales nunca tendrían que encontrar porque nunca habían tenido que luchar por el plato de comida que garantizara el mañana. La última semana fue una danza tensa de hidratación y control mental. Al llegar a la ciudad sede, el aire cambió. Ya no era la soledad de la sierra, sino el rugido del circo mediático, la presión palpable que emanaba de cada hotel de lujo que alojaba a sus competidoras. Ella observó a la élite, vio sus caras relajadas, su confianza inherente y sonrió. Ellos creían que esta era solo otra carrera. Ella sabía que esto era la guerra. El entrenador se aseguró de que nadie tuviera acceso a ella, convirtiéndola en un fantasma antes de la batalla. El objetivo era que cuando la vieran en la línea de salida, fuera la primera y última vez que vieran su rostro antes de la explosión final que destruiría su narrativa de superioridad. La mañana de la carrera, el estómago estaba revuelto, no por nervios, sino por la anticipación violenta de liberar todo lo que había acumulado. Su ritual era simple: café amargo y el recuerdo detallado de su familia. No vestía marcas brillantes ni la tecnología de vanguardia, solo la playera de la nación y unos tenis gastados que conocían la geografía de su sufrimiento. En el camerino, mientras sus rivales conversaban sobre récords y tiempos, ella se sentó en silencio, revisando el plan. Kilómetro 7, el quiebre. El aire se cargaba de ozono y expectativas. Ella solo sentía el frío acero de la determinación que le decía: hoy no se trata de correr bonito, se trata de correr bruto, sin tregua ni piedad por quien se interponga. Al caminar hacia la línea de salida, el mundo entero se redujo al carril de tartán que la esperaba. Escuchó los nombres de 1900, sus rivales siendo anunciados con reverencia, nombres que representaban imperios deportivos y presupuestos millonarios. Cuando pronunciaron su nombre, solo hubo un murmullo cortés. Levantó la vista y vio las cámaras, pero buscó mentalmente el rostro de su madre entre la multitud. En sus ojos no había miedo, ni siquiera esperanza, solo la certeza brutal de que el plan iba a ejecutarse sin piedad. Se posicionó en el bloque, sintió el frío del metal bajo sus pies y dejó ir el último rastro de humanidad. El tiro de salida estaba a punto de llegar. Ella ya no era una atleta, era la manifestación de una nación hambrienta.
El estampido fue seco, una bofetada sónica que cortó el aire estancado y la devolvió al infierno de la realidad. Las fibras musculares reaccionaron antes que la conciencia, disparándola del bloque de salida con una ferocidad que solo la desesperación más pura puede engendrar. Su plan no era la elegancia ni la cadencia perfecta, era la anarquía controlada. Los primeros 50 metros fueron un borrón de agresividad, rompiendo toda etiqueta y protocolo establecido. Había prometido un inicio demoledor para fundir las piernas de la élite, y lo cumplió. El ácido láctico empezó a quemar en sus cuádriceps antes de que la primera curva estuviera a la vista, una señal de que iba demasiado rápido, de que estaba quemando el combustible vital. No importó. El precio de la esperanza siempre fue el dolor, y ella había firmado ese contrato hace mucho tiempo, cuando la noche era su único entrenador. El pelotón, acostumbrado al ritmo metronómico de la alta competición, tardó microsegundos en asimilar el sacrilegio. ¿Quién era esa sombra que se atrevía a romper la formación? Las favoritas, las mujeres de récords mundiales y patrocinios millonarios, sintieron por primera vez un sudor frío, una disrupción en su ecosistema perfecto. Ella no corría con técnica de laboratorio, sino con la furia de quien sabe que esta es la única oportunidad. A medida que entraba en la segunda fase, el ruido de su respiración se volvió el único ancla audible, un jadeo gutural que luchaba por absorber el oxígeno que ya no existía en el aire viciado del estadio. La narrativa de la carrera había cambiado. Ya no era una procesión de poder, sino un duelo a muerte, impulsado por una voluntad que se negaba a doblegarse ante la lógica física. Llegó la primera transición complicada. Necesitaba mantener el centro de gravedad bajo, pero la velocidad imprudente la empujaba hacia afuera de la pista. El olor a ozono y goma quemada se mezclaba con el hedor a sudor antiguo, una mezcla brutal que atacaba sus sentidos. En ese instante fugaz, el cuerpo le exigió una pausa, un ajuste mínimo, pero la mente le recordó el frío de la tierra natal, el hambre. Ese pensamiento fue el látigo que la enderezó. Sus ojos, fijos en el horizonte intangible, se negaron a registrar a sus rivales. Ellas eran solo ecos, zancadas rítmicas que intentaban alcanzar la estela de fuego que ella dejaba. La estrategia había funcionado. Las había forzado a salir de su zona de confort, a gastar energía que habían reservado meticulosamente para el final. Y eso era una victoria psicológica, aunque su cuerpo temblara al borde del colapso. Entonces llegó el primer fallo, el error que podría costar la gloria o la vida. Al intentar corregir la trayectoria en el borde interior, sintió un raspón seco, un roce del calzado contra el tartán que le recordó su imperfección. La pérdida de equilibrio fue mínima, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero en esa fracción de segundo de inestabilidad, la duda se filtró como veneno. ¿Es este el momento en que me caigo? ¿Es aquí donde se acaba la valentía y vuelve el miedo? El gasto energético para recuperar el control fue brutal, un pago inmediato en dolor físico y mental. Sintió cómo el grupo, ese muro de élite, se acercaba a su espalda sintiendo la debilidad. La respiración se volvió más superficial y el pulmón parecía encogerse. No había espacio para el error en la élite, pero ella no estaba corriendo para impresionar a la élite, sino para destruirla. Las gigantes europeas, entrenadas para la hegemonía, ejecutaron su contramedida. Viendo la ligera vacilación, cerraron filas, buscando ahogarla, embolsarla en el centro del grupo donde el aire escaseaba y el contacto físico era inevitable. El roce de un codo, el golpe de un hombro, no eran accidentes, eran mensajes directos de superioridad. Ella sintió la presión física, la demostración de fuerza que la élite usaba para desmoralizar a los outsiders. Por un momento, se sintió pequeña de nuevo, la niña descalza corriendo por las veredas, pero el contacto la encendió. La rabia, contenida durante años de desprecio y escasez, se liberó en un impulso primario. Se abrió paso con una fuerza que no sabía
energía que poseía, clavando los pies en el suelo, afirmando su derecho a ese metro cuadrado de pista. No podía fallar. Detrás de sus párpados cerrados, entre el parpadeo agónico y el esfuerzo sobrehumano, no había la luz cegadora del estadio, sino el rostro de su abuela, arrugado por el sol, la mujer que le había enseñado a distinguir el ruido del estómago vacío del ruido de la tormenta. Era una deuda moral, un juramento silencioso. El dolor físico era irrelevante comparado con la vergüenza de volver con las manos vacías, de confirmar la profecía de la élite de que su país no merecía la victoria. El patriotismo no era una bandera, era la punzada de hambre que la obligaba a seguir adelante. Estaba corriendo por cada alma que se había acostado sin cena, por cada trabajador que había sido ignorado. Su cuerpo era ahora un vehículo para esa masa invisible de esperanza y miseria. La consecuencia de la velocidad suicida y el primer error se presentó como una puñalada helada bajo las costillas. Los músculos protestaron. El ácido láctico se había convertido en cemento, atando sus tendones con una rigidez dolorosa. Cada zancada era ahora un golpe de martillo en el fémur. Los sonidos se distorsionaron. El rugido del público se había transformado en un zumbido distante y solo escuchaba su propia lucha interna. Inhala, exhala, inhala, maldita sea, inhala. La mente jugaba trucos, ofreciéndole la dulce tentación de aflojar el ritmo, de encontrar un consuelo en el segundo o tercer lugar. Pero ella había venido por el primero. Su cuerpo se había transformado en un campo de batalla químico, donde la adrenalina luchaba contra la fatiga terminal y la voluntad se alzaba como un tirano insoportable sobre la materia. El asfalto le gritó su nombre en el punto más tenso de la carrera, un tropiezo mucho más grave que el anterior, provocado por la fatiga de un paso desincronizado. Su rodilla se dobló hacia adentro. Por un microsegundo el mundo se inclinó. La caída era inminente. La vergüenza deportiva pública estaba a 1 centímetro de distancia. El silencio mental fue más ruidoso que el estadio. La imagen de la derrota se proyectó en su retina, pero instintivamente, como un animal herido que se niega a morir, encontró un reservorio de fuerza bruta. Su pie derecho se clavó en la pista, raspando y quemando, pero logrando un apoyo milagroso que la lanzó hacia adelante de nuevo. Recuperó el paso, pero la energía perdida fue irreparable, y el miedo al desastre físico se sumó a la tortura mental. El golpe psicológico vino a continuación. Pudo ver de reojo el pánico que por fin se reflejaba en la mirada azul glacial de la favorita europea. Ya no era desprecio, sino una mezcla tóxica de miedo e incredulidad. Habían visto su error, la habían dado por muerta, pero ella se había levantado de las cenizas con una ferocidad renovada. Esa mirada fue su combustible final. Entendió que no solo estaban luchando contra sus piernas, sino contra un espíritu indomable que ellas no podían cuantificar en sus gráficos de entrenamiento. Los cuerpos seguían pegados, un baile violento de zancadas desesperadas por la supremacía. Sabía que la diferencia no se mediría en tiempo, sino en la capacidad de ignorar el umbral del dolor y de seguir creyendo en el milagro de la resistencia. Al cruzar la marca de la penúltima vuelta, el pacto fue definitivo. Las piernas ya no respondían a las órdenes, sino a la inercia, a una memoria muscular forzada. El oxígeno se había agotado. Estaba corriendo con la deuda, con el crédito negativo de la vida. Quedaba solo el dolor como compañero de viaje y la certeza de que el fin se acercaba, ya fuera la derrota total o la victoria épica. Ella ya no pensaba en el cronómetro, sino en la línea que separaba el sacrificio del colapso. Esta era la escalada, el punto donde los atletas bien alimentados rompían. Pero ella era diferente. Ella sabía correr con hambre, y ahora debía silenciar a la élite con el último recurso que le quedaba, un grito mudo de resistencia que resonaría en cada centímetro de la pista, a pesar de que cada músculo pedía rendición.
El ácido láctico la asfixió con la ferocidad de un depredador que encuentra a su presa herida. Pero era una asfixia conocida, la que había sentido cientos de veces subiendo las lomas de su pueblo sin más equipaje que la promesa de cambiarlo todo. El muro no era de ladrillo ni de cemento, era de carne y agonía pura, pero a diferencia de sus rivales, ella no se estaba rompiendo, se estaba reconfigurando bajo una presión insoportable. Sintió sus cuádriceps temblar como cuerdas a punto de romperse, y la visión de su alrededor se redujo a un túnel de luz blanquecina. Las rodillas ya no se levantaban, sino que arrastraban el peso de un continente entero. Era el último kilómetro, el punto de no retorno, donde la mente debe traicionar al cuerpo para sobrevivir. Su boca era un desierto, pero no podía permitirse desperdiciar aire. Esa agonía era solo un ruido blanco comparado con la orquesta del vacío que había enfrentado toda su vida. Se le vino a la mente el olor rancio de la tortilla de maíz cruda, la única energía que a veces tenía para entrenar antes del amanecer. Ese recuerdo no era una distracción, era un escudo. Si pudo correr con el estómago vacío, podía terminar esta carrera con los músculos destrozados. La élite corría por el oro. Ella corría por la dignidad de aquellos que no tenían ni siquiera un plato caliente. Se inclinó sobre el dolor, aceptándolo como un pasajero forzoso. De repente, el miedo no era el de perder, sino el de fallarle a la niña que una vez prometió que un día esa hambre se convertiría en victoria. El dolor era temporal, la vergüenza de la derrota era eterna. Escuchó justo detrás el sonido gutural de la respiración de la campeona europea. Era un jadeo mecánico y constante, señal de que la europea también estaba al límite, pero mantenía su cadencia perfecta. La mexicana sintió la presión, esa cercanía auditiva que en atletismo se siente como una mano en la espalda empujándote al abismo. En ese instante, su mente registró un cambio mínimo en el patrón de pasos de la europea. Un microsegundo de vacilación. El instinto que nace de la necesidad extrema se disparó. No había tiempo para pensar en la táctica ni en la técnica aprendida, solo en la supervivencia. Se lanzó un poco hacia adelante, rompiendo esa cadencia que la mantenía prisionera de su propio límite de velocidad, apostando a que el miedo de sus rivales a fallar era mayor que su propia necesidad de ganar. Y entonces lo hizo. Fue un movimiento sucio, desesperado, un arranque de furia reprimida que el cuerpo apenas pudo manejar. Sus brazos se agitaron de forma descoordinada y la cara se le contorsionó en una mueca que no era de esfuerzo, sino de rabia. Soltó la zancada. No fue más rápida, sino más larga. Un último esfuerzo para estirar la ventaja que no tenía. El grito mudo que había guardado por kilómetros se convirtió en la aceleración interna que rompió el equilibrio de la carrera. El público pasó de ser un murmullo lejano a un rugido incomprensible de 1000 cabezas. Por primera vez en la tarde, ella no estaba persiguiendo. Ella era la referencia. La sorpresa en el rostro de las favoritas fue la confirmación. Vio de reojo cómo la corredora africana, que había liderado con tanta comodidad, giraba la cabeza con una mezcla de incredulidad y molestia. La élite mundial, acostumbrada a que la carrera se resolviera entre sus círculos de privilegio, ahora veía a la intrusa hambrienta irrumpir en su fiesta. Este no era el guión. Una corredora que había crecido con la carencia no podía tener esta reserva de energía, pero lo que no sabían es que ella no estaba usando reservas de glucógeno. Estaba corriendo con la memoria del abuso, con la energía de la resistencia. El cuerpo de la mexicana ya había aceptado la derrota física, pero el espíritu no. El rugido del estadio la golpeó como una ola de calor, una presión sonora que le perforó los tímpanos, separándola de la soledad que había sido su refugio mental. Ese no era el ruido genérico de la competencia, era el sonido de millones de almas mexicanas que desde casa estaban proyectando sobre ella todas sus esperanzas y frustraciones. Era ensordecedor, patriótico, un huracán de sí, se puede, que parecía gritarle en un solo idioma.
Ese sonido la ancló, recordándole que no podía caer. Un dolor punzante en el costado le obligó a doblarse ligeramente, pero el miedo a que el ruido se convirtiera en un lamento la forzó a mantenerse erguida, desafiando la gravedad y la fatiga. A falta de 100 metros, el aire era espeso, casi sólido, cargado con el olor metálico del esfuerzo máximo. Sintió como las rodillas amagaban con ceder, como si los ligamentos se hubieran convertido en bandas elásticas demasiado estiradas. Fue un segundo aterrador, una suspensión del tiempo donde vio el suelo de tartán acercarse para reclamarla. Instintivamente sacó el pecho y elevó el mentón en un acto reflejo de desafío primario. No iba a caer, no en ese momento. El dolor ya no era solo muscular, era óseo, visceral, una tortura que le quemaba desde adentro, pero esa agonía era la garantía de que estaba viva y cerca de la meta. Los últimos metros se desarrollaron en una cámara lenta brutal. Sus movimientos parecían torpes, pesados, pero la línea de meta, ese listón blanco que significaba el fin de la penitencia y el inicio de la gloria, se acercaba con rapidez hipnótica. Dejó de escuchar a la multitud, incluso el jadeo de sus rivales se desvaneció. Solo existía la visión del final. Las piernas se movían por voluntad propia, impulsadas por años de disciplina y una promesa no cumplida. Era una máquina de dolor avanzando hacia la liberación. Su mente repetía una sola palabra, un mantra despojado de significado, pero cargado de intención. Llega, llega, llega. Cruzó. No fue un cruce elegante, fue un desplome controlado hacia el futuro. El último recurso, ese grito mudo de resistencia que prometió liberar, se materializó en el instante en que su torso atravesó el plano de la meta. Fue un suspiro masivo, un vaciado total de la presión psicológica que había acumulado durante años. La inercia la llevó unos metros más, y luego, sin aviso, el cuerpo se rindió por completo. Cayó sobre el tartán, con las manos extendidas, buscando el frío del suelo. La sensación no era de felicidad inmediata, sino de alivio absoluto, el fin de una deuda. Todo el ruido se detuvo. El estadio se sumergió en un silencio colectivo, un segundo de contención donde el universo entero pareció esperar. Ella permaneció en el suelo, boca abajo, sintiendo solo el ardor del pavimento bajo su piel, intentando recuperar el control de su respiración. Luego, una voz amplificada tronó por los altavoces, nombrando el tiempo, y solo entonces el rugido volvió, pero esta vez no era de súplica, sino de celebración. Las promesas hechas a solas en la oscuridad, las humillaciones, el hambre que la forzó a correr, todo se había silenciado. Ella había corrido con hambre y finalmente había silenciado a la élite mundial. El cuerpo se detuvo, pero la inercia mental la forzó a dar 3 pasos más antes de que el mareo la obligara a inclinarse, tocando el tartán con ambas manos. El rugido del público, que minutos antes había sido un trueno de esperanza, se había comprimido en un vacío ensordecedor. Solo existía la respiración errática que silbaba en sus pulmones, un sonido desesperado que nadie más escuchaba, pero que era, para ella, el eco final del disparo de salida. En la pista, la élite mundial se había congelado, formando una estatua de asfalto y decepción, un mausoleo a la superioridad que acababa de ser demolida por una voluntad más fuerte que cualquier entrenamiento de vanguardia. La adrenalina se disipaba como un fantasma, dejando atrás una punzada fría. El hambre que la había impulsado a correr, ahora transformada en la satisfacción quemante de la victoria robada. Las cámaras, esos ojos fríos y despiadados de la narrativa deportiva, se enfocaron primero en el reloj y luego en los rostros de las vencidas, buscando una chispa de protesta, un gesto de incredulidad, pero encontrando solo el silencio. Las favoritas, esas máquinas de precisión patrocinadas por imperios textiles y energéticos, se movían con la lentitud de un funeral, incapaces de asimilar que la pequeña figura mexicana había convertido su perfección en un mito roto.
No había excusas en sus miradas, solo el terror desnudo de haber sido superadas por algo que no se podía medir en un laboratorio: la necesidad. La élite del atletismo no solo había perdido el oro, había perdido el control sobre la narrativa, forzada a saber cómo la historia se escribía sin su permiso, desde abajo, desde la tierra que ellas nunca se habían dignado a pisar. El contraste era una bofetada visual. Ellas, con sus uniformes impolutos y sus entrenadores en la zona mixta listos, con bebidas isotónicas, y ella, cubierta de sudor y polvo, con una expresión que era una mezcla de éxtasis y agotamiento terminal, como si acabara de escapar de un incendio. Su victoria no olía a podio, ni a perfume de marca, olía a fierro viejo y a la sal de la subsistencia, y en ese instante, mientras las rodillas le temblaban por el esfuerzo sobrehumano, el silencio alrededor se sentía no como una pausa, sino como una rendición. Era el silencio que sucede después de que la verdad, cruda y violenta, se ha gritado en medio de la mentira. Un silencio de absoluta e innegable justicia. Fue entonces, al ponerse de pie e intentar dar un paso, que la muralla emocional se vino abajo. El dolor físico se retiró para dejar espacio a una marea de memorias, visiones fugaces de las mañanas sin desayuno, de los kilómetros recorridos en caminos de terracería, de las voces que le dijeron que su lugar no era allí, que la ambición era un lujo para otros. Las lágrimas no fueron de alegría inmediata, sino de alivio sísmico, un torrente caliente que lavaba años de resentimiento y sacrificio. No lloraba la medalla, lloraba la liberación. Era la niña que un día se prometió que correría hasta que el mundo se viera obligado a mirarla, y ahora ese mundo no solo la miraba, sino que estaba paralizado por su hazaña. Mientras la pista permanecía en ese estado de shock colectivo, el mundo exterior explotó. En México, los claxons rugieron en un coro caótico que borró las quejas cotidianas. La victoria no era solo deportiva, era una victoria moral, la validación de que el esfuerzo más elemental podía a veces doblegar al poder organizado. El grito de júbilo que emanaba de cada televisión y cada radio de 1902 Barrio era una respuesta directa al silencio opulento del estadio. Un grito que venía desde la frustración histórica de un país acostumbrado a ver sus sueños deportivos desvanecerse en el último momento. Ella había cruzado la meta, y con ese acto había cosido la dignidad de una nación que se sentía invisible ante los ojos del mundo. Esa medalla, aunque no estuviera aún en su cuello, ya pesaba más que cualquier oro olímpico. Era el peso de la deuda saldada, la venganza contra el prejuicio, el cheque al portador cobrado con esfuerzo físico. La carrera no fue por un récord, sino por dignidad. Ella había corrido con el estómago vacío, pero con un corazón tan rebosante de orgullo que rebasaba cualquier medidor. Los críticos que una vez se burlaron de su origen y la catalogaron como una curiosidad folclórica, ahora eran parte del silencio, obligados a reescribir sus titulares. El sabor de la victoria, amargo y dulce a la vez, tenía el dejo metálico de la sangre y el sabor terroso de la tierra que nunca olvidó. La espera por la confirmación oficial, aunque puramente protocolaria, se sintió como una eternidad psicológica. La atleta observaba la gran pantalla, temiendo subconscientemente que alguna regla arbitraria o algún tecnicismo diseñado para proteger a la élite le arrebatara lo conseguido. El miedo no era a la derrota, sino a la trampa, a que el sistema se negara a aceptar una variable que no podían controlar. La multitud, hipnotizada por la pantalla, contenía el aliento colectivo, sabiendo que en el deporte de alto rendimiento el triunfo no es real hasta que los números lo santifican. El suspense era una tortura, un último intento del universo por recordarle que el camino siempre sería difícil. Finalmente, el tiempo de su victoria se iluminó en el marcador gigante, incrustado en la pantalla con una claridad brutal.
indiscutible. La barrera del sonido se rompió por segunda vez. Esta vez era la liberación total. El anuncio oficial del primer lugar desencadenó una avalancha de cámaras y micrófonos, pero ella permaneció inmóvil por un segundo, asimilando la palabra ganadora aplicada a su nombre. Y en ese momento exacto, la realidad del triunfo conectó con la ceremonia. La bandera mexicana comenzó su ascenso lento y majestuoso. El simple acto de ver el verde, blanco y rojo elevarse sobre todas las demás era una declaración de independencia deportiva que resonó en el alma de cada compatriota. Cuando el himno nacional mexicano comenzó a sonar a través de los altavoces del estadio, su fuerza rompió el silencio de las derrotadas. No era solo una melodía, era una profecía cumplida. La campeona subió al podio con una solemnidad que trascendía su edad. Cada paso una afirmación de su valía, cada centímetro recorrido en el aire de la victoria, un repudio a la pobreza que la había moldeado. La élite la observaba desde abajo, incapaz de comprender la magnitud de la energía que la había llevado a ese pedestal. El metal frío de la medalla de oro, una vez colocado sobre su cuello, fue un ancla que la conectó para siempre con la tierra, un recordatorio físico de que el verdadero valor de la lucha no está en el premio, sino en la historia que se tuvo que reescribir para obtenerlo. Y así, mientras las notas finales del himno se desvanecían, el estadio recuperó su silencio, pero no era el silencio de la incredulidad, sino el del respeto forzado. La mexicana que había corrido con hambre, con miedo y con una rabia justa, había conquistado el mundo no solo con sus piernas, sino con la pura fuerza de su narrativa. Había demostrado que no importan las etiquetas, ni el origen, ni la falta de recursos, si la voluntad es lo suficientemente grande. La élite había sido silenciada, y su silencio era el monumento más grande que cualquier atleta podría desear, una prueba eterna de que la justicia emocional finalmente había encontrado su velocidad. Y en ese silencio, que olía a tartán caliente y a la sal de lágrimas contenidas, fue donde la verdadera carrera comenzó a entenderse. No fue una medalla más, fue una demolición silenciosa de prejuicios. El rostro de la élite, congelado en la incredulidad, se convirtió en el espejo donde el mundo pudo ver la verdadera cara de la arrogancia deportiva. Ella ya no corría solo por el oro, corría por cada niño y niña en las rancherías de México que alguna vez sintió vergüenza por su pobreza. El hambre que la había impulsado durante años no era ya una debilidad, sino una armadura forjada en la necesidad más profunda. Sus pies, curtidos por la tierra y el asfalto que nunca pudieron pagar, ahora se elevaban sobre el podio como cetros de una nueva realeza, una realeza de acero, sacrificio y voluntad indomable. La multitud, ese murmullo de millones al otro lado del televisor, finalmente podía respirar. México, ese gigante aletargado y a veces escéptico, despertó. No con fuegos artificiales ni celebraciones superficiales, sino con una punzada profunda en el pecho, el orgullo redimido. Esta victoria trascendió la política y los titulares. Se incrustó en el ADN emocional del país, vibrando desde las montañas hasta las costas. Cada abuela que luchaba por alimentar a sus nietos, cada padre que volvía con las manos vacías, sintió que su esfuerzo invisible había sido validado en esa pista. Vimos en ella la cruda belleza de lo que somos cuando no tenemos nada que perder y todo por demostrar. Ella no solo ganó una carrera, sino que nos devolvió una voz, un grito ahogado de dignidad que se había perdido entre las etiquetas de la marginación. Su triunfo fue una bofetada a la resignación, un recordatorio violento de que la grandeza nace a menudo en los lugares más oscuros y desprovistos. La justicia de la pista no es ciega, es brutalmente honesta, y lo que demostró esa tarde es que la verdad corre más rápido que el dinero. Las zapatillas de fibra de carbono, las dietas milagrosas y el acceso a la tecnología de punta se derrumbaron ante el espíritu inquebrantable que había aprendido a correr descalzo. Para la élite era una competencia de estrategia y números. Para ella era la supervivencia misma en juego.
Cuando subió al podio, no llevaba solo una medalla, cargaba el peso de los campos de cultivo, el olor a maíz y la humedad de su pueblo que la había acompañado en cada kilómetro. Ese peso, el peso de la auténtica necesidad, fue su verdadero y más eficiente entrenamiento. Es una lección que la historia del deporte no podrá olvidar. Los trofeos se oxidan, pero el recuerdo de la niña que corrió con hambre y ganó con coraje, ese permanece grabado en el bronce de la eternidad. Su legado, sin embargo, no reside solo en el cronómetro que rompió, sino en el miedo que sembró. Miedo en aquellos que pensaban que la superioridad se compraba y que las historias de éxito solo venían de los carriles centrales. Ella demostró que la mente es la única pista de atletismo que importa y que el corazón es el mejor motor. Ahora, miles de jóvenes en Latinoamérica, con recursos limitados y sueños inmensos, tienen un nuevo punto de referencia ineludible. Saben que la pobreza no es una sentencia, sino el combustible más volátil que existe si se canaliza correctamente. Cuando la frustración golpee, cuando el estómago ruja por falta de comida, ellos recordarán a la mexicana que convirtió esa debilidad en su arma secreta. La carrera se acabó para ella, pero la batalla mental, la confrontación de clases y sueños, apenas comienza en el mundo que la observa. Ella abrió una brecha, una autopista pavimentada con la voluntad pura. Y así, la historia se cierra con una verdad innegable. No hay barrera insuperable para aquel que ha domesticado su propia necesidad y aprendido a usarla. La mexicana que corrió con hambre no solo silenció a la élite, nos recordó que la verdadera riqueza de una nación no se mide en sus arcas de gobierno, sino en la ferocidad y la dignidad de su gente más humilde. Nos dejó una frase grabada en el alma, una máxima simple que resuena en cada arranque y en cada meta. Para cualquiera que lucha en silencio, no tienes que tenerlo todo para ganar, solo necesitas tener el corazón lo suficientemente roto y fuerte para correr por aquello que aún no posees. Su carrera terminó, pero el rugido de su triunfo, ese seguirá corriendo por el mundo para siempre.